Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos hemos tenido una fascinación con el tiempo. Películas y relatos se han escrito sobre viajes en el tiempo. Leyendas y mitos surgen en todas las eras sobre seres que son viajeros de los tiempos. Tristemente, tal viaje es una imposibilidad, pero ¿y si te dijera que sí es posible? Viajemos juntos en el tiempo a ponernos en situación. 1911, la compañía Zanetti crea un nuevo modelo de tren y decide regalarle a los nobles y burgueses de la ciudad un viaje gratis de prueba. El tren partirá sin ningún problema como planeado. 106 pasajeros hay a bordo de él. No parece que nada malo vaya a pasar. El viaje sigue como debería, pero la situación se complica en las montañas de la región de Lombardia. Recientemente, las autoridades construyeron un túnel por una de las montañas, creando el túnel más grande de su época. El tren se aproxima al túnel y se comenta por los únicos supervivientes que antes de que llegue allí, una niebla de color blanco espesa empezó a cubrir el tren como si se lo estuviera comiendo. Los únicos dos supervivientes saltaron por la ventana antes de que su vagón pasase por el túnel extraño. Una vez que pasó el tren entero, nada más se volvió a saber de él. Semanas después, se extiende la historia del Zanetti, tanto así que las autoridades, sabiendo la fuerza de los rumores, cerraron el túnel, siendo aquel destruido por fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El tren entró, pero no salió. Se han extendido varias historias que para muchos sirven como explicaciones de lo que ha pasado. La primera explicación tiene que ver con que el túnel es un portal del tiempo. En Modena, en el medioevo, un registro de documentos pertenecientes a una familia noble, escritos por monjes, declaran haber visto una máquina con 3 vagones hecha de materiales extraños. La descripción en tales documentos hacen una imagen muy similar a la del Zanetti, pero ¿cómo? ¿Cómo es que unos monjes del medioevo describieron una locomotora si no existía en su época? Los monjes describieron a la máquina extraña como poseedora de fuerzas malignas y que los pasajeros vestían con prendas negras extrañas que se refieren a los trajes y vestidos de aquellos que viajaron en él. La segunda explicación revela una historia muy diferente, pero también similar en ciertas maneras. En México, en el 1840, un psiquiatra recibe a un grupo de 104 italianos en su clínica. Interesantemente, llegaron todos histéricos y comentando la misma historia de que partieron de un tren en Italia y de una extraña manera viajaron en el tiempo al siglo pasado. Para comprobar tal hecho, un pasajero reveló que tenía una caja de tabaco que decía ser hecha en el 1907. Tal caja se dice que puede ser encontrada en algún museo en México. El psiquiatra, no sabiendo qué hacer, declaró que era un ataque de locura masiva, poniendo fin a la historia de esos italianos perdidos. Como última explicación, viajamos al viejo mundo otra vez, pero esta vez viajaremos a la mitad del siglo XX, para ser exactos, el 29 de octubre del 1955, en aquel entonces Ucrania comunista. Una noche como cualquiera, cerca del pueblo muy pequeño de Zavalichi, el hombre de la señal de la estación de trenes, Piotr Ustimenko, percibe la llegada de un tren no esperado. Piotr desea ver al tren moverse en absoluto silencio, dirigiéndose sin vías a la montaña. Piotr se frotó los ojos y los abrió de nuevo y aún veía ese tren moverse. Su testimonio a las autoridades
describió un tren que su aspecto era sin duda el del Zanetti. Es imposible que Piotr pudiese haber sabido cómo se veía un tren italiano del principio del siglo y menos en un pueblo remoto en Ucrania. Algunos dicen que el Zanetti se había vuelto en un tren fantasma y estaba de camino a buscar el cementerio donde los soldados italianos que pelearon en el frente ruso fueron enterrados esperando su descanso. ¿Qué habrá sido del tren y de los pasajeros? Sin duda seguirá siendo un misterio. Pero, la siguiente vez que os toque tener que tomar un tren para viajar, tened precaución. Nunca se sabe si la historia se repetirá con ustedes.